Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de abril del 2024. Como siempre y antes de comenzar, dar las gracias a nuestros productores por la ayuda tan importante que brindan a la viabilidad de este proyecto. Puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías. Recuerda que es muy importante para un podcast pequeño como el nuestro que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos, ya que es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal conocer qué episodio te gusta más. Muchísimas gracias. Hoy te contamos un episodio que fue muy mediático, pero pese a ello creemos que es nuestra obligación y queremos aportar nuestro pequeño grano de arena para que nunca se olvide lo que le ocurrió a Asunta. Su verdadero nombre era Fan Yong. Nació el 30 de septiembre del 2000 en Hunan, China. Con solo un año de vida, fue adoptada por Alfonso Basterra y Rosario Porto, inscribiéndose en el registro español como Asunta Basterra Porto. La primera niña adoptada en Santiago de Compostela. Su madre adoptiva, Rosario, era una persona muy conocida dentro de la ciudad, hija de un conocido abogado y de una madre catedrática de historia. Una familia perteneciente a la clase media alta de la sociedad compostelana, por lo que la adopción de la pequeña Asunta fue todo un acontecimiento social en Santiago. Desde muy pequeña Asunta comenzó a destacar en todo lo que emprendía. Quienes la conocían hablan de una niña divertida, extrovertida y todos destacan su inteligencia, con unas altas capacidades que ponían de manifiesto en cualquier actividad que desarrollara. En el colegio, en música, en francés, en danza, en todas. El sábado 21 de septiembre del 2013, a las 10:30 de la noche, sus padres interponen una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Santiago de Compostela por la desaparición de su hija de 12 años. Rosario, su madre, la dejó en su casa sola haciendo los deberes sobre las 6 de la tarde. Cuando regresó 2 horas más tarde, su hija no se encontraba en el domicilio y no sabían nada de ella. Pero aquellos padres se mostraban excesivamente tranquilos para la gravedad de los hechos que estaban denunciando, lo que no pasó inadvertido para los agentes que tramitaron la denuncia. Una denuncia que sería el inicio de un hecho que marcaría la historia negra española. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Alfonso Basterra, nacido en 1964, era un periodista originario de Bilbao, asentado en Santiago de Compostela desde hacía 20 años y especializado en temas económicos. Conoció a Rosario Porto cuando ella todavía estudiaba Derecho y él acababa de llegar a la ciudad. El 26 de octubre de 1996 contrajeron matrimonio en separación de bienes. Como te hemos contado, Rosario pertenecía a una familia muy conocida.
Terminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago y trabajaba en el despacho de su padre. En marzo de 1997 fue nombrada cónsul de Francia en Santiago, representación que heredó de sus padres. Los padres de Rosario no paraban de pedirle un nieto o nieta, pero ésta corría serios riesgos si se quedaba embarazada debido a su enfermedad, el lupus, por lo que la pareja decidió adoptar a Asunta cuando solo tenía 1 año. Escuchamos a los padres hablando de su hija a un medio local. Aterrizar y ponerse a llorar. Fue todo uno. Pero empezar a llorar que no se dejaba acercar por nadie que no fuésemos Charo o yo, ¿no? No te podías acercar a menos de 2 metros. ¿Sí? Cuando pasaba la frontera de 2 metros, ella empezaba a llorar. Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño y que tú sabes que es para toda la vida. Es que es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica. Alfonso no tenía ocupación en el momento de la desaparición de Asunta. Había perdido su trabajo 6 meses antes, por lo que vivían del sueldo de Rosario. Los padres de Rosario habían fallecido con solo 7 meses de diferencia entre ambos, en diciembre del 2011 y en julio del 2012. Ambos fallecieron de muerte repentina que generó cierta sorpresa en la familia y convirtió a su hija en la heredera de un importante patrimonio familiar que solo en bienes e inmuebles se valoró en 2020 superando el 1.000.000 de euros. El matrimonio llevaba separado desde enero del 2013 al descubrir a Alfonso una infidelidad de su mujer. La sentencia de divorcio llegó por mutuo acuerdo el 14 de febrero. A pesar de ello, cuidaba de la niña y de su exmujer, que además de su enfermedad, lupus, padecía episodios depresivos. A cambio, Rosario le ayudaba económicamente. Vivían en domicilios cercanos, a escasos 200 metros en calles paralelas. Alfonso en la calle República Argentina y Rosario en la calle Doctor Teixeiro. Escuchamos a José Antonio Pérez, amigo y compañero de Basterra. Desde que llegó Asunta a Santiago, Alfonso estaba seguido con Asunta, la veías llevarla a clase, ir a buscarla, llevarla a las actividades, veías a Alfonso muchísimo con Asunta. Como Rosario, ese amante que tenía negocios en Marruecos, ella hablaba francés, ¿no? Viajan juntos a Marruecos. Rosario necesita que alguien se quede con la niña y se queda Alfonso. Alfonso pasa de ser padre a ser, digamos, el criado, así entre comillas, que cuida a la niña, ¿no? Lo hace a cambio de que no le falte el dinero, que siga gozando de su estatus. Pero claro, yo veía a Alfonso Basterra todos los días con la niña, sabía que Alfonso Basterra llevaba a la piscina a la niña, sabía que Alfonso Basterra iba con la niña a las clases de música. Es decir, sabía que Alfonso se desvivía, o al menos aparentemente, por la niña. Del tiempo que yo veía a Asunta con sus padres, pues un 80% lo vi con el padre, un 10% con los dos y otro 10% solo con Rosario. Uh-huh. Galicia, buenas noches, dígame. Yo le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud junto a una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Esta llamada efectuada al 112 a las 1:30 de la madrugada confirmó los peores presagios y Asunta fue encontrada muerta en una pista forestal en Feros, en el municipio de Teo, muy cerca de la carretera principal de Cacheiras en La Coruña, a escasos 5 kilómetros de Montouto, donde los padres de la niña tenían un chalet. Una niña de 12 años ha sido encontrada muerta con signos de violencia en este camino del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. Aparecía en esta zona boscosa, aunque a escasos metros de la carretera general. Conmoción en Santiago y muy especialmente en este instituto, el Rosalía de Castro. Allí estudiaba Asunta, la niña de 12 años cuyo cadáver se encontró ayer a 10 kilómetros de casa. Sus compañeros han guardado hoy 5 minutos de silencio, mientras la Guardia Civil investiga quién podía haber hecho daño a esta menor. Fue hallada en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba.
con su brazo izquierdo semiflexionado colocado sobre la zona del hombro y unas extrañas cuerdas de color naranja a su lado. Su cuerpo había sido depositado con mucha delicadeza. Se hace cargo del caso el juez instructor José Antonio Vázquez Taín, conocido por su actuación anterior y reciente en la recuperación del Código Calixtino y por el grave accidente ferroviario de Angrois. En un primer momento, los agentes de policía judicial de la Guardia Civil piensan como primera hipótesis en una agresión sexual. Escuchamos al propio juez del caso. En el momento del levantamiento del cadáver, lo que nos halló fue una evidencia clara. Precisamente eso nos abrió el abanico para saber que cualquier posibilidad era posible. Dado que no tenemos una línea clara, no vamos a dormir mientras no tengamos todos los datos que creemos reunidos. Porque lo que teníamos miedo era que cualquier dato que nos pudiera orientar un poquito se podía desaparecer. Una de las razones por las que no se hace una exploración del cadáver en el lugar, que era una de las cosas que la gente criticó, oiga, ¿por qué no tomaron ustedes la temperatura del cadáver? ¿Por qué no desnudaron a la niña? ¿Por qué? Porque estamos en un páramo, es decir, estamos en medio de un bosque. Si desnudas un cadáver lo vas a contaminar. Ahora mismo hay unas técnicas para datar la fecha de la muerte, hay unas técnicas para analizar lo que son los restos cadavéricos muy avanzadas, no es necesario tomar la temperatura. Entonces lo que hicimos fue como si fuera una bolsa, es decir, se le embolsaron los pies, le embolsaron las manos, se embolsó la cabeza, preservar lo máximo posible ese cadáver para que llegara a la sala de autopsias tal y como estaba en la pista. A las 4 de la mañana, solo 2 horas después del descubrimiento del cuerpo, la Guardia Civil se persona en el domicilio de los padres en Santiago para comunicarles la triste noticia. Realizan una primera inspección del dormitorio de la niña en Santiago y se trasladan con los padres hacia el chalet de Teo, a 5 kilómetros escasos del lugar donde apareció su hija. Al llegar, los agentes se percatan que tiene alarma, lo que permite tener un registro de conexiones y desconexiones de esta. Rosario pide ir al cuarto de baño, dirigiéndose al de la planta superior. Un agente de la Benemérita le sigue discretamente y observa cómo ésta se dirige al dormitorio de matrimonio, donde la sorprende intentando manipular una papelera. En su interior, los agentes encuentran unas cuerdas iguales a las halladas junto al cuerpo de Asunta. Un pañuelo húmedo que tras su análisis se verificó que contenía ADN de la niña, a pesar de que supuestamente llevaban 6 meses sin acudir a esa casa, y una mascarilla. En ese momento, la Guardia Civil solicitó al juez instructor del caso una orden judicial para el registro de la casa. Entramos, nos dice que tiene que desactivar la alarma porque la casa tiene alarma y la activa y la desactiva siempre te llega allí. Bueno, por supuesto, cuando nos dice que tiene alarma, eso sí es un dato para la investigación interesante porque las alarmas cuando se activan y desactivan queda reflejado y registrado su horario de conexión y desconexión. Y es justo nada más franquear la puerta y desactivar la alarma cuando empieza a comentar que necesita ir al baño, que necesita ir con urgencia al baño y automáticamente emprende la subida de las escaleras a la primera planta, la planta superior. Según subimos hay una habitación, ella entra en esa habitación, mi compañero Murias entra tras ella, y hay unas palabras entre ellos, ¿no? Donde ella quiere justificar algo y él coge una papelera y ella quiere al parecer echarle mano a la papelera para cogerlo o manipular lo que hay dentro. Rosario, ¿y estos objetos? ¿Esta papelera? Entonces en ese momento cuando ella se agacha para coger la papelera, yo me agacho antes que ella y la levanto. Usted dice, el declarante la para en la puerta de esa habitación. La para, la paro, que pare, no entres en la habitación. La paro y efectivamente, yo no la agarro físicamente, no la paro. No la bloqueo. Pero en la puerta de la habitación, llegó a entrar, usted dijo que había entrado a la habitación. A continuación, efectivamente, pero ya es parar, encender la luz, entrar. Es decir, es un continuo. Yo físicamente no la paro, que pare, para entrar a la habitación y en ese momento enciende la luz y entra porque estamos, ella delante mía, es una puerta estrecha, entramos continuamente. O sea, continuo. Es decir, digamos esa pequeña pausa y entra. Es una papelera como de mimbre y se ve lo que hay en su interior. Hay un trozo de cuerda, un manojo de papel y al menos una mascarilla. Eso, claro. A ver, una mascarilla al lado de una cuerda que se asemeja a la que hemos visto en el lugar donde aparece la niña a menos de 2 kilómetros de esta casa, no nos gusta, evidentemente no nos gusta, entonces decidimos, vamos a parar aquí, vamos a salir, confeccionamos el acta de entrada en esta vivienda y llamamos al juez para informarle de lo que hemos encontrado y que es de interés practicar un registro más exhaustivo para ver por qué motivo está aquella cuerda en aquel lugar y si la misma debe ser aprendida para cotejar o comparar con las que se han encontrado en el escenario. El estudio de las cuerdas halladas en aquella papelera demuestra que se trata de la misma cuerda en color, forma y composición química que las halladas junto al cadáver de Asunta, a pesar de que el cadáver de esta no presentaba marcas de atadura, por lo que se cree que fue atada por encima de la ropa, tal vez para facilitar el traslado del cuerpo de la niña. Una cuerda aparece en un lugar y aparece en otro lugar. Además es una cuerda. ¿Qué sentido tiene que alguien tenga una cuerda en un dormitorio? Nadie nos es capaz de explicar cómo llega ese objeto a un lugar determinado. Su composición química, sus diferentes características, te va sumando circunstancias que tú tienes que valorar. Se hace un estudio morfológico,
un estudio comparativo y lo que concluimos es que 3 de esos trozos de cuerda recogidos en la pista forestal Ramallosa coinciden en todas sus propiedades físicas y composición química con el rollo de cuerda y con un trozo de cuerda más de los que aparecen en la vivienda familiar de Teo. Eso no quiere decir, o no tenemos evidencia, de que tengan un origen común. Esa prueba se hicieron 2 analíticas, una de la pintura y otra del componente del plástico. Estamos hablando ya de palabras mayores, es casi el ADN de la cuerda. Al día siguiente, José Antonio Pérez, subdirector del Correo Gallego, recibe una llamada de Alfonso Basterra, antiguo compañero y colaborador del periódico, para que no mencionaran en el rotativo a la madre de la niña, Rosario Porto, al tratarse de una persona muy conocida en Santiago de Compostela, algo que dejó perplejo a José Antonio. Yo me vengo a la redacción del periódico, como cualquier domingo normal, y en eso me llaman que Alfonso Basterra quiere hablar conmigo. Me pasan la llamada y Alfonso me dice que estaba viendo las páginas web y que solo en la página web del Correo aparecía la noticia del asesinato de la niña y me pedía que si la podíamos retirar. ¿Qué haces viendo las páginas web? Acaban de matar a tu hija. Ya sabes que mi mujer es una persona muy conocida, mi mujer está destrozada. El director dijo, es un compañero, nos pide un favor, lo están pasando mal y me autorizó a que publiquemos que es hija de Alfonso Basterra, pero que no publiquemos que es hija de Rosario Porto. Yo le dije, mira, que aquí la protagonista, la conocida, es Rosario Porto. Y él dijo, nada, le vamos a hacer el favor al compañero y tal. Y efectivamente, nosotros salimos al día siguiente diciendo que era hija del periodista Alfonso Basterra y sin hacer ni una alusión a Rosario Porto. La autopsia reveló que Asunta no sufrió agresión sexual y que la causa de su muerte fue por sofocación mecánica, es decir, asfixia. La muerte por asfixia suele presentar lesiones cuando la víctima ofrece resistencia. En caso de Asunta, estas lesiones eran muy sutiles, lo que evidenciaba una resistencia muy leve. El informe de toxicología explicaría unos días más tarde el porqué de esta falta de resistencia de la niña a la sofocación. Es quizás ahí donde encontramos macroscópicamente el dato más relevante de la autopsia de Asunta Basterra, ¿no? La lesión en la boca de Asunta probaba presión sobre su cara, sobre su mejilla, ¿no? En el momento en el que hay cierta oposición, porque aún bajo el efecto de las drogas y de la contención mecánica hay cierta oposición, si no, entre otras cosas, no quedaría la lesión en la mucosa de la boca, ¿no? Si la persona no se resistiera. Hay cierta resistencia. Puede que en algún momento haya escapado a la acción de la presión, haya respirado algo, de lo suficiente para demostrar alguna lesión y luego hayan continuado con el uso de la fuerza, ¿no? Esto ya se les puso inmediatamente al juez, que estaba aquí fuera, ¿no? Fueron 2 cosas las que les pusimos al juez aquella tarde. Parece improbable que se trate de una agresión sexual y la respuesta a la segunda pregunta que hizo el juez, bueno, ¿y de qué murió? Bueno, pues lo más probable es que haya existido una sofocación de la muchacha. Alfonso y Rosario solicitaron la incineración del cuerpo de su hija, que fue autorizada por el juez, una decisión que fue muy criticada. Curiosa la foto que los padres hacen del ataúd y de los ornamentos funerarios y que tenían guardadas en sus móviles. No, vamos a ver. Y yo ya había hablado con los técnicos y los técnicos forenses me habían dicho, hemos analizado el cadáver, hemos extraído muestras suficientes del cadáver como para repetir todas las autopsias que se quieran, como para reiterar todas las analíticas que se quieran. Por lo tanto, conservar ese cadáver así es superfluo. Los resultados no, pero teníamos muestras de cabello, de humor, de tejidos. Siempre se conservan suficientes muestras como para que cualquier analítica, la más hipotética que sea, se pueda hacer una segunda. El lunes 23 por la noche, profesoras de música de Asunta acudieron a declarar voluntariamente al cuartel de la Guardia Civil, relatando a los agentes que Asunta había acudido a clase mareada en varias ocasiones. La última fue el pasado 23 de julio, donde Asunta se encontraba muy mareada. Esta les contó a las profesoras que llevaba 2 días seguidos durmiendo y que su madre la había dado unos polvos blancos. ¿Qué es lo que había pasado en julio? Me llamaron para decirme que Asunta se encontraba mal, si me acercaba yo a verla. Y cuando llegué a la escuela, primero le pregunté, ¿pero qué pasó? Y me dijo la profesora, Asunta, que no se encuentra bien. Claro, yo la veía con el violín en las manos que acababa de estar tocando. Entonces, la profesora de guitarra me acababa de decir que su padre había dicho que
tenía un tratamiento muy fuerte para la alergia. Hola, Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia. Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad. A mí nadie quiere decir lo que pasa. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La niña tiene problemas de coordinación, que tiene la boca seca, que tiene ganas de sentarse. Hola, ¿qué tal? Mira, Alfonso, es que la niña Asunta no estuvo muy bien en clase. Me dice, pues es que estuvo con un poco de alergia. Claro que si le estáis dando antihistamínicos es normal que esté un poco mareada. No, pero nosotros no le damos nada. Como mucho un flis para despejar la nariz, pero nosotros no le damos nada. Y entonces justo en ese momento aparece Asunta por el pasillo y la niña no andaba recta. Iba pues con su mochililla y el violín y apoyándose en las paredes. En una primera versión de los hechos, Rosario Porto había declarado que dejó a Asunta sobre las 18 horas en su domicilio de Santiago para trasladarse a la casa de Teo a recoger unos bañadores. Cuando regresó un par de horas después, la niña no estaba. Las cámaras de seguridad captaron una imagen donde Rosario realizaba este trayecto en compañía de Asunta. Al conocer de la existencia de este vídeo, Rosario da una nueva versión, diciendo que salió junto a su hija y tras unos minutos volvió a Santiago para dejar a Asunta cerca de la casa de Alfonso, volviendo sola a la casa de Teo. Inicial que dan a la policía de, oiga, la niña quedó en casa estudiando, se transforma en la versión judicial de la niña vino conmigo a Teo porque ya sabemos que la prensa ha publicado que tiene usted imágenes de la niña. Cuando ustedes denuncian la desaparición, no cuentan los mismos horarios. Cuando tiene que salvar la vida de su hija, no recuerda los horarios ni les da importancia. 4 días después sí. No es eso, señoría. Pero le hago una pregunta, es decir, ¿usted no consideraba importante, por ejemplo, decir, es que no es lo mismo dejar a su hija sola en casa a las 6 que dejarla a las 7? Es decir, si la tenemos que buscar en una cámara, la tendremos que buscar a las 6, no a las 7. Usted no lo consideró relevante, es decir, aquel día nos dijo salir de casa a las 7:30 porque solo tenía que ir a buscar unos bañadores a Montouto y hoy nos dice que pasó por casa, estuvo como mucho un cuarto de hora y salió, ¿no? No, estuve más, media hora yo creo. Estaba tan nerviosa que yo no atinaba con lo que decía. Sale usted entonces sobre las 6 de casa, llega a la puerta de garaje a las 6:11. ¿Se acuerda de que se había olvidado unas bolsas? Una bolsa de plástico. Y la niña se empeñó en bajar conmigo. Vaya, otra novedad. No es otra novedad. Sí, es otra novedad. Es otra novedad. No dijo que la niña hubiera salido de casa. Dejé a la niña en casa. Vamos a ser sinceros. Mire, su hija tenía más de 20 y tantas pastillas de Oxidal. Cuando su hija bajó al coche, ¿quién le ayudó a subirla? Porque su hija iba tan drogada que era imposible que pudiera caminar por su propio pie. Ella decía que iba mareada y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Mi hija era la reina de la juerga. Mi hija era una niña muy responsable y era una niña muy juerguista y yo, ¿cómo me iba a imaginar que mi hija iba a estar mareada por algo? ¿Entiende usted? El martes 24 de septiembre, sobre las 13:30, tras la incineración del cadáver del cuerpo de Asunta, Rosario fue detenida por la Guardia Civil e imputada por las incongruencias, las contradicciones y los cambios de versión en sus declaraciones. No le permitieron asistir a la ceremonia de entierro de su hija, una detención que sorprendió a familiares, amigos y a toda la sociedad española. El miércoles 25, al día siguiente, la Comisión Judicial, agentes de Policía Judicial y Científica de la Guardia Civil, la detenida y Alfonso Basterra como imputado se desplazan al chalet de Teo para el registro de la vivienda. Es en ese registro cuando los medios de comunicación pudieron grabar a Rosario en una actitud sonriente y de bromas, una actitud poco normal para una madre a la que le acaban de asesinar a su hija. Tras la finalización de este registro, Alfonso Basterra acabaría detenido e imputado también por el asesinato de su hija adoptiva. Chicos, ahí. Sí, todo rápido, María. Sí, yo también. Sí. Esta parte el culo de risa la tía. Sonriente, relajada, con apetito. En definitiva, de buen humor. Una imagen desconcertante para tratarse de una mujer que acaba de perder a su hija, ¿no? Me llama mucho la atención a mí que
Ríe a todo el mundo. ¿Por qué crees que sonríe la madre? Es un comportamiento que no corresponde. Lo que pasa que a nosotros como espectadores lo que nos produce es un rechazo brutal, que en un momento de estas características una madre pueda tener esa expresión. Pero desde un punto de vista judicial no prueba nada. Moralmente a mí sí me dice algo. Sí. En ese coche sale detenido el padre de Asunta. Alfonso Basterra ha sido arrestado después de 7 horas de registro en la vivienda familiar de Teo, a Coruña. El padre participaba hoy en el registro de la vivienda en calidad de imputado, aunque se encontraba en libertad. Ese mismo día se conocen los resultados del informe de toxicología que reveló que Asunta había consumido el equivalente a 27 pastillas de 1 gramo de lorazepam, componente activo del medicamento Orfidal que consumía su madre. Un preparado que pudo haber sido suministrado durante el almuerzo. De ahí que la niña no ofreciera resistencia durante la asfixia. La Guardia Civil, que tenía conocimiento de que este medicamento era consumido por su madre y que conocía los episodios de mareos previos de Asunta, declarados por sus profesoras de música, realizan gestiones en las farmacias de Santiago. Pronto encuentran la farmacia donde Alfonso Basterra había retirado el Orfidal y consiguen relacionar las compras de este medicamento con los episodios de desorientación o ausencia del instituto que había padecido Asunta y presenciado tanto sus compañeros como sus profesoras de música. Alfonso y Rosario siempre justificaron estos episodios manifestando que su hija era alérgica. Pero la realidad es que Asunta nunca fue asistida por un alergólogo. En el informe presentado al juez, la Guardia Civil lo relaciona perfectamente. El 5 de julio Basterra compra 50 comprimidos de Orfidal. 4 días más tarde, el 9 de julio, Asunta acude a clase de música aturdida y mareada. El 17 de julio, Alfonso Basterra nuevamente retira una caja de 25 comprimidos. Menos de una semana después, el 23 de julio, tiene lugar el segundo episodio de mareos de Asunta en clase de música. El 16 de septiembre, Alfonso Basterra compra 50 comprimidos de Orfidal. 2 días más tarde, el 18 de septiembre, Asunta no acude al instituto por encontrarse mal. Yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad. A mí nadie quiere decir lo que pasa. Recuerdo un incidente en donde al ir a recoger a su hija, los profesores dijeron que estaba drogada. Vamos a ver, mi hija era alérgica, como yo. ¿De acuerdo? Nunca ha ido al médico para lo cierto de la alergia, ¿verdad? No. Claro, normal. Es alérgica porque lo hizo usted. Se recogieron muestras del cabello de Asunta que fueron analizadas para intentar verificar si había consumido anteriormente lorazepam. El resultado es tasativo. En los últimos 3 meses, la niña había consumido el medicamento. Debido a estos resultados, la acusación de homicidio cambia a asesinato al concurrir la agravante de alevosía y parentesco. El consumo a lo largo del tiempo. Si yo tengo 1 centímetro de pelo, yo puedo establecer el consumo de tóxicos en el último mes. Si tuviera 2 centímetros, en los 2 últimos meses, y así sucesivamente. De hecho, cuando se ha analizado pelo de cadáveres, se ha podido saber qué sustancias tóxicas se ha podido consumir en vida. En los pelos canosos o rubios, donde la cantidad de droga o tóxicos depositado es inferior. En el caso de Asunta nos mandaron un mechón bastante largo y se encuentra positivo en el último, en el segmento más próximo a la cabeza. O sea que en los últimos 3-4 meses le habían dado lorazepam. Que hubo ensayos es muy posible, precisamente por esa reiteración de conductas. Un hecho aislado que no tenga explicación es fácil de admitirlo. Varios hechos consecutivos que no tengan explicación es más difícil de admitir. Y yo creo que al tribunal eso le pesó muchísimo, que no fueran capaces de explicar determinados comportamientos extraños que se produjeron en julio, determinados comportamientos extraños que se produjeron la semana anterior justo al asesinato. Durante 3 días, los padres permanecieron en 2 celdas, una enfrente de la otra, en los calabozos de la Guardia Civil, para facilitar la comunicación entre ambos. Todas sus conversaciones fueron grabadas sin su consentimiento por una orden del juez instructor. Más tarde,
La Audiencia Provincial de La Coruña anuló la validez de estas grabaciones y prohibió que fueran usadas en el juicio. Escucha atentamente este fragmento, donde Rosario le pregunta a su exmarido que si no le dio tiempo a eso. Alfonso. Sí. ¿Quién puede estar haciéndonos esto? No lo sé, nena, pero por eso mismo hay que tener mucha calma. Yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo más importante, pero es que el problema es que tienen que tener, no sé. Calma, calma. Descansar y ser fuerte. No te dio tiempo a eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No. Deja la mente en blanco. No pienses en nada ni en nadie. Y esa es la mejor forma de estar relajado. No, esa no es la actitud. Ya lo sé que no es justo, pero todo se va a aclarar. Pero Asunta no vuelve. ¿Cómo? Que Asunta no vuelve, Alfonso, que no vuelve. Ya lo sé, Charo, ya lo sé. Ya lo sé. Me importa mucho, pero yo lo que quiero es Asunta. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé. Tranquila. 5 días después del hallazgo del cuerpo de Asunta, el juez, tras tomarles declaración, ordenó el ingreso en prisión de ambos. Esta otra grabación obtenida durante su estancia en los calabozos no tiene desperdicio. Aprovecha para dormir un poco, nena. No soy capaz de contar. Tarde o temprano caerá. ¿Qué? Tarde o temprano caerá. Claro que caerá. No tengo ni la más mínima duda. Y mañana igual ya salimos en libertad provisional o alguna cosa así. Pero luego va a haber un juicio, Alfonso. ¿Eh? Que va a haber un juicio. Bueno, pero si encuentran culpable, ¿no? Y lo encontrarán. Entonces no habrá juicio. Habrá juicio para él, no para nosotros. Irá a la cárcel toda su vida. No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Perdón? Que no digas nada inconveniente porque nos graban. Ya, bueno. ¿Y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, ya lo sé, nada. Por supuesto que no, nada, mi vida. Pero cualquier cosa que digamos o hagamos, ya has visto. Te lo toman como... ¿eh? Vale. Lo digo Ya, por pero eso. tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase todo cuanto insecto había como un cojín, no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pero fíjate la que has montado. Claro, como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena. No tienen nada, eso es lo que pasa. Y nos están presionando a ti y a mí también me han presionado. ¿Qué te crees? Que si no tuviesen nada, yo no estaba aquí, tú tampoco. Ya, bueno, pues tú misma. No tenemos nada que ocultar ninguno de los dos. Estate tranquila, mi vida, y mañana se lo diremos al juez así, ¿vale? Estoy todo menos tranquila, Alfonso. ¿Eh? Que estoy de todo menos tranquila. Bueno, calma, venga. No, calma, no, porque yo no me quiero ir a una cárcel, ¿sabes? Tengo mucho miedo. Y yo también tengo miedo, Charo. ¿Qué te crees? Lo que no podemos, y es lo que están pretendiendo, es perder la confianza el uno en el otro. Yo sigo manteniendo que tú eres inocente. Y tú debes seguir manteniendo que yo soy inocente, porque lo somos. ¿De acuerdo? Mañana hay que decir lo justo, lo necesario, lo que quiero oír al juez, nada más. Y sin fisuras, firmes. Pero lo que sí tengo claro, Charo, es que mañana es el principio del fin de esta pesadilla. Pero Asunta no nos la devuelve nadie, Alfonso. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé. Pero ahora tenemos que dejar ese capítulo aparte y centrarnos en nosotros. Yo no soy capaz de dejar ese capítulo aparte, Alfonso. Pues hay que dejarlo un momentito solo, mi vida. ¿Qué opinas? Son muchos los que apuntan a que el padre no tuvo nada que ver en la muerte y traslado de la niña. Creo que las grabaciones de calabozos de la Guardia Civil dejan muy claro su participación en los hechos. Basterra nunca se mostró colaborador en sus declaraciones, negándose en todo momento a que le realizaran pruebas periciales sobre su personalidad.
Nada más conocerse la muerte de Asunta, una prima del padre de Rosario Porto afirmó ante los periodistas que había un móvil económico en el crimen de la niña porque era la heredera universal de los abuelos, y apuntó que Rosario podía haber matado también a sus padres. La investigación de la Guardia Civil descartó el móvil económico, ya que la información recibida era falsa. Rosario era la única heredera y sus padres no habían hecho ninguna donación en vida a su nieta. La abuela había muerto en la cama a los 77 años y el padre, 7 meses después, con 88 años, ambos por causas naturales. Los certificados de defunción se firmaron sin problemas y no se había producido ninguna sospecha sobre estos dos fallecimientos. La Guardia Civil no pudo investigar más por la incineración de los dos cadáveres. El juez instructor negó que se estuvieran llevando a cabo pesquisas sobre esas dos muertes. En diciembre del 2012, y tras heredar todos los bienes, Rosario inició una relación con un empresario de la zona, con el que efectuó varios viajes fuera de España. Alfonso, como te hemos dicho, descubrió en enero esa infidelidad y se separaron, obteniendo el divorcio el 14 de febrero del 2013. El 26 de junio del 2013, Rosario es nuevamente ingresada en neurología del Hospital Clínico de Santiago por un agravamiento de su enfermedad, con mareos, inestabilidad al caminar y caída de un párpado. Permanece ingresada hasta el 1 de julio. Su exmarido llega a un pacto con ella, cuidará de ella y de Asunta, pero le impone la condición de cortar la relación con su amante. Escuchamos al abuelo paterno, Ramón Basterra. Yo creo que esa niña, mi nieta, era más lista de lo que todavía suponemos, y creo que ella no puede hablar ya, claro, pero ella sabía más cosas, estoy seguro. Posiblemente no estaba de acuerdo con la conducta de su madre, más claro, pero si la niña se dio cuenta que su madre, vamos a hablar claro, tenía un amante, supongo que la niña sufriría, porque estaba diciendo que su padre era el mayordomo de casa. No era su padre, era el mayordomo. Cuando se separaron y me lo confirmó Asunta, me dijo una cosa que me ha quedado muy grabada. Me dijo, abó, ¿y quién va a hacer ahora la comida? Me lo dijo la niña a mí. O sea, si mi hijo hacía la comida en casa. ¿Cree en la inocencia de su hijo? Sí. ¿Pero sospecha sobre Rosario Porto, por ejemplo? Pues sí. Es mi verdad. Tengo nada más que una sospecha, nada más. No tengo una prueba de nada. Pero una sospecha sí. La noche del 4 al 5 de julio del 2013 se produce un extraño incidente, por llamarlo de alguna manera, que no ha podido ser explicado a día de hoy y que sorprendió a todos. Entre las 2:30 de la madrugada y las 4:30, un hombre entra en el domicilio de Rosario e intenta estrangular a Asunta en su habitación. Rosario afirma que se dejaron las llaves puestas en la puerta por descuido. Mientras dormía, oyó ruidos, se levantó y acudió a la habitación de su hija, donde sorprendió a un hombre de complexión fuerte y baja estatura intentando estrangular a Asunta. Rosario acudió en defensa de su hija, produciéndose un forcejeo entre ésta y el agresor, saliendo éste corriendo. Sorprendentemente no llamó a nadie para que les ayudara, ni denunció los hechos. Asunta se lo comunicó por WhatsApp a su mejor amiga, que habían intentado matarla, pero no volvió a hablar del asunto con ella. Hasta unos meses más tarde, cuando se encontraba de excursión con una amiga y su madre, que les contó la historia que había sucedido aquella noche, Rosario acudió a la comisaría de Santiago a preguntar. Nunca puso denuncia, a pesar de decirle a la madre de la amiga que lo había hecho. Hay diferentes interpretaciones para este incidente. Algunos creen que fue una pura invención de la madre. Otros, que se trató de un primer intento de asesinato de la niña, llevado a cabo por la madre o los padres. O incluso que fue una excusa para suministrarle el orfidal.
La vecina del tercero de Rosario declaró en el juicio que esa noche nadie entró en el portal. Era imposible que un desconocido entrara sin que sus perros ladraran, y esa noche los perros ni se inmutaron. En el mes de agosto, Rosario sufre nuevamente un cuadro depresivo, acompañado de ansiedad, y Alfonso la cuida. Asunta pasa un mes alejada de sus padres, primero con su madrina del 30 de julio al 22 de agosto en Villanova. Más tarde, se va al campo unos días con su cuidadora, la mujer que ayudaba a Rosario en las tareas domésticas. Durante todo este tiempo, los padres la llaman a diario, pero no la visitan ni un solo día. La niña, a pesar de ello, parece alegre, feliz y sin preocupaciones. Desde que comenzó con su amante, la relación de Rosario con este había tenido algunos altibajos y desavenencias. El primero en junio, coincidiendo con un ingreso en el hospital, y otros que fueron días antes de los sucesos del extraño que supuestamente entró en su domicilio e intentó estrangular a la niña. Los investigadores creyeron ver que pudiera existir algún tipo de nexo en estos hechos, que nunca fue demostrado ni investigado. De hecho, el amante de Rosario nunca fue llamado a declarar. Un testimonio que hubiera sido interesante para conocer el estado anímico de la madre. En octubre se va a sumar otro suceso surrealista a la investigación. El Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil identifican en 2 manchas de la camiseta de Asunta semen de un perfil genético de un varón, un joven colombiano residente en Madrid. Este había sido acusado de violar a una menor en una fiesta en su domicilio, un hecho por el que posteriormente fue absuelto. El preservativo con muestras de su semen se hallaba en el mismo laboratorio y en la misma cámara frigorífica en Madrid donde se analizó la camiseta de Asunta, que pudo ser contaminada. El joven tenía una sólida coartada. La noche de los hechos había cenado en un conocido restaurante de Madrid con su novia, con su hermana y con una amiga, teniéndolos como testigos junto a los trabajadores del establecimiento. Esa misma noche habían colgado fotos de la cena en Facebook, como demostraron los metadatos. Aún así, las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra intentarían dirigir las sospechas hacia el señor Jaramillo, pese a que quedaba muy claro para los investigadores que la presencia del semen fue por contaminación en el laboratorio. Se nos informa de que ese semen pertenece a un ciudadano colombiano residente en Arroyomolinos, en Madrid. Y lo que se nos pide desde la autoridad judicial es que realicemos una investigación lo más pormenorizada posible para tratar de determinar su posible presencia al día de los hechos en Santiago de Compostela. Nos dirigimos al domicilio del señor Jaramillo, le decimos que está implicado en una investigación que estamos realizando y que tendría que venir con nosotros al cuartel de la Guardia Civil. Fui solo yo y ahí fue donde me dijeron que había hecho el 21 de septiembre, que recordara, que mirara el Facebook, el móvil, WhatsApp, mensajes. Me llevaron a un cuarto y me dijeron, mira, estamos preguntando todas estas cosas porque sabemos que tú tienes un caso de presunto abuso sexual y al parecer una mancha de ese condón ha aparecido en la camisa de la niña Asunta, la china asiática que apareció muerta en Galicia. Y pues ahí yo me quedé en blanco porque yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Tiene alguna explicación que la Guardia Civil disponga de semen de usted? Tengo un caso abierto por una presunta agresión sexual, el que había tenido relaciones sexuales con la chica porque fue con consentimiento, solo que ella dice que no y ya. Y ellos se quedaron con el condón. Él dice que no conoce Galicia, que no ha salido de Madrid nada más que va a ir a Valencia y que desde que vino de Colombia que él no se ha movido de su casa. Que en 16 muestras, solo 2 muestras de medio centímetro cuadrado, solo 2, que ni siquiera son contiguas, que son separadas, dan positivo a ADN, dan positivo a semen, no hay que negarlo. El propio laboratorio lo que dice es, eso naturalmente es imposible. No existe ninguna forma de fluir semen que pueda manchar 2 espacios cuadrados de medio centímetro
que además estén separados. Es decir, naturalmente esto no existe. Luego ha habido una contaminación. Estaríamos hablando de que un señor se traslada desde Madrid y justamente entre las 7 que la madre deja a la niña y las 8 que muere, pues la recoge en pleno centro de Santiago sin que nadie se percate de eso, la traslada a una pista que casualmente queda a 5 kilómetros de donde está el chalet de su madre, de alguna manera le hace tomar lorazepam en grandes cantidades para luego dejar el cuerpo sin más abandonado en una pista y sin abusar de ella. Es algo que no nos encaja en absoluto. En diciembre, una antigua compañera de francés de Asunta compareció ante la Guardia Civil en compañía de su madre al tratarse de una menor, para contarles que ella había visto a Asunta en compañía de su padre la tarde de su muerte sobre las 18 horas. Al enterarse de que Asunta había aparecido asesinada, se lo contó a sus padres. Estos no dijeron nada para proteger a su hija, pero al ver en los medios de comunicación que era muy importante conocer las actividades de Basterra aquella tarde, los progenitores decidieron que su hija declarara ante el juez instructor. La menor relató que había estado comprando unas zapatillas en una tienda y que al salir vio a Asunta y a su padre en un semáforo. No podía precisar la hora, calculó que serían más o menos sobre las 6 de la tarde. Se adjuntó el ticket de compra, que marcaba que la compra se pagó a las 18 horas y 22 minutos. Esta declaración suponía una inconsistencia temporal con la cámara de una gasolinera, en cuyas imágenes Rosario y Asunta iban en su coche hacia la casa de Teo a las 6:21, un desfase temporal que podría explicarse debido a que la caja registradora no pudo peritarse al haber pasado bastantes días. Podría estar mal configurada la hora, como suele suceder a menudo. La testigo reconoció sin ningún género de duda a Asunta y a su padre. Fue duramente interpelada por los abogados de la defensa por si pudiera estar equivocada y hubiera sido otro día, pero ella estaba segura al 100%. Continuamos el procedimiento 4.900 del año 2013. Pasamos a testificar de doña Clara Bartán Moreno. ¿Cuánto tiempo has estado yendo con Asunta a clase? ¿Estamos hablando de meses? Pues a lo mejor unos 2 o 3 años juntas. Asunta alguien la mató el fin de semana del 21 y 22 de septiembre. ¿Nos puedes decir si durante ese fin de semana la viste? Sí, la vi el sábado por la tarde en el centro de Santiago, con su padre. ¿Estás segura de que era Asunta? Sí. ¿Estás segura de que era su padre? Sí. Mira que esto luego se lo tendrás que explicar a los jurados. Luego habrá un juicio. ¿Estás segura de que eran ellos? Sí, es que estoy segura porque la conocía muy bien. ¿A los policías cuándo les contaste esto? Más adelante, o sea, no fue nada más verla. Sería por noviembre o diciembre o por ahí, no lo sé. Porque tú a tu madre, ¿qué le habías comentado que habías Claro, visto? yo al día siguiente, el domingo, mi hermana lo vio en Twitter. Alguien puso un tweet y bajó diciendo, podría ser Asunta, y cuando se confirmó yo le dije, pues yo la vi ayer por la calle, por la tarde, cuando bajé con Alex y tal, y después, cuando se empezó a decir que el padre decía que no había salido de casa, Me moví de allí en toda la tarde. fue cuando tomamos la decisión de ir a decirlo, porque yo lo había visto. El hecho de que aparezca 3 meses después viene determinado, y eso lo explica tanto ella como su madre. Lo explican las dos perfectamente por el hecho de que, oiga, hemos visto en la prensa que nadie sabe dónde ha estado el padre esa tarde. Yo no quería meter a mi hija en todo esto y siempre pensaba que igual alguna persona también la habría visto y no sería necesario. Y un poco el día que fue así el desencadenante, pues fue porque escuché que había un señor que decía que la había visto, pero que después decía que no era ella. Entonces, bueno, pues lo hablé con mi marido y nos pareció que había que decirlo. Pues efectivamente, necesitamos ubicar dónde y cuándo. Pues era, ahora no exactamente, pero era más allá de las 5:30, seguro, y antes de las 7. Yo iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama. ¿Qué acababais de hacer justo antes? Comprar unos tenis, unas Vans, en Sportown, que está en ese trozo de la calle, un poco más atrás. Para ubicar el momento, voy a pedir que se exhiba un documento. Se trata de que en la relevancia de ubicar en el tiempo esto, pues la Guardia Civil practicó gestiones y consiguió el ticket de compra del establecimiento. ¿Ves de qué tienda se trata? Sí, Sportown. ¿Fecha y hora? El 21 de septiembre a las 6:21. ¿Viste algo anormal en el andar? No. ¿Te llamó algo la atención? No. No.
¿Es posible haberla visto caminando por la calle en torno a las 18:20? Vamos a ver, si la administración de la sustancia hubiese sido a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, podría habérsela caminando. Este testimonio plantea varias dudas. ¿De dónde venían padre e hija? Si Asunta había sido drogada durante el almuerzo en casa de Alfonso y el medicamento por ingestión oral tarda 1 hora en hacer su máximo efecto, ¿por qué la joven no observó nada extraño en su caminar? Expertas en toxicología y el forense que practicó la autopsia afirmaron en el juicio que el lorazepam es una de las benzodiazepinas que menos efectos tienen como relajante muscular. Asunta perfectamente podría haber sentido una fuerte somnolencia, pero sin descoordinación de movimientos ni dificultad para caminar. También surgen dudas sobre si la ingesta fue durante el almuerzo o 1 hora antes de su muerte, que fue datada por los forenses entre las 7 y las 8 de la tarde. En principio, que aparezca lorazepam y restos de comida en un estómago en una autopsia no tiene por qué inducir que se han tomado al mismo tiempo. Si eran restos sin digerir, si eran restos sólidos de lorazepam, pues puede en un momento dado pensarse que estaban con la comida. Pero esto no es una afirmación que pueda hacerse taxativa. Según vamos tomando este tipo de fármacos, necesitamos cada vez dosis mayores para producir el mismo efecto. Y llega un momento en que hasta incluso no hacen efecto, pero es una tolerancia que se va adquiriendo a lo largo de los meses, no es inmediata. A finales de diciembre se va a producir otro hecho importante. El ordenador portátil y el segundo móvil de Basterra, que estaban perdidos desde el inicio de la investigación, aparecen de forma sorpresiva a 2 metros de la puerta de entrada del domicilio de Alfonso. A pesar de que el apartamento había sido registrado hasta en 2 ocasiones con anterioridad. En junio del 2014, los medios de comunicación filtran la noticia de que Alfonso Basterra había visitado muchas páginas pornográficas, vídeos e imágenes con mujeres de rasgos asiáticos. Desató numerosos rumores sobre las tendencias sexuales del padre. Nunca se publicó la proporción de vídeos o imágenes que pertenecían a mujeres asiáticas. El informe de los agentes de la Guardia Civil concluía que el imputado consultaba todo tipo de páginas eróticas, no solo de mujeres asiáticas. También ese mes se recupera en el teléfono de Asunta, antes propiedad de la madre, unas fotografías borradas, imágenes de Asunta durmiendo, con los ojos cerrados envuelta en un edredón. Pero especialmente comprometedoras resultaron unas fotografías tomadas tras la fiesta de fin de curso de ballet de la niña. Asunta, con 9 años, aparece vestida de cabaretera con corsé y medias de rejillas, como el resto de sus compañeras, ya que era el traje elegido por la profesora. Pero los padres habían realizado diversas fotografías y en 2 de ellas Asunta aparece tumbada al lado de un sillón, con las piernas abiertas sobre un reposabrazos y aspecto cansado. El 19 de junio del 2014 finalizó la instrucción del caso. La Fiscalía pidió 18 años por asesinato para cada uno de los padres. La acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor pide 20 años de prisión para cada uno. El 21 de septiembre del 2014, cumpliéndose el primer año de la muerte de la niña, su madre adoptiva, Rosario, la recordó con una esquela que se publicó en la prensa local, en la que puede leerse únicamente una frase: «Te querré siempre, mamá». El 12 de octubre del 2014 se declararon nulas las grabaciones de los padres en el calabozo, que no pudieron ser escuchadas en el juicio. El 31 de enero del 2015, la audiencia rechazó una vez más la libertad de los padres de Asunta. El 22 de febrero, trasciende a los medios de comunicación que el padre, Alfonso, se había hecho un selfie ante el féretro de su hija. El 29 de septiembre del 2015 comienza el juicio. ¿Estás más tranquila ya? ¿Qué? ¿Estás más tranquilita? Sí. Con la búsqueda de tragar la pastilla, el agua. Claro, hoy ha sido un día duro, tranquila. Yo esperaba ver amigos apoyándonos y no gente gritando contra nosotros. Cariño, ¿qué te vas a esperar de la gente? Nuestros amigos están en sus respectivas casas apoyándonos incondicionalmente. Chicha, Malús, Agustín, Carmen,
Todo el mundo. Los que están fuera son la chusma, Charo. Los que no tienen otra cosa que hacer. Los que están absortos por la televisión y por la carnaza, nada más. Esos no cuentan. Los que cuentan son los otros. Esos son los buenos. Y están todos con nosotros. ¿Sabes? ¿No ves que no tienen, afortunadamente, ninguna prueba contra nosotros, nena? Alfonso, ¿y entonces por qué estamos aquí? Porque tienen que descartar cosas. Joder, pues que descarten en otros. No se lo ha preguntado el fiscal, pero se lo voy a preguntar yo. ¿Mató usted a su hija? Por supuesto que no. ¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera? O sea, que pudiera contribuir a que su hija muriera. ¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo va a tener interés en matar a mi hija? Sería lo que más quería. Muchas gracias. Puede sentarse. El 1 de octubre comparece en el juicio Rosario Porto, donde se declaró inocente y aseguró que la niña había tenido unos buenos padres. Sí relató algunos episodios violentos entre ella y Alfonso Basterra, pero nunca con la niña. El 9 de octubre, la especialista del Centro Sanitario La Robleda, en Compostela, había atendido entonces a Rosario. Declaró en el juicio que sentía deseos de morir, aunque aseguró que suponía solamente un riesgo para ella misma, no para terceras personas. Tiene 5 episodios depresivos. Es una mujer que ha pasado 3 depresiones antes de tener la niña y 2 después de la niña. Entonces hace muy difícil pensar que esta mujer, que encima no puede tener hijos, consigue tener un hijo y luego se vea involucrada en este tema que le lleva 18 años a la cárcel. En muchos de los informes psiquiátricos se saca a colación que estas depresiones tienen ciertos rasgos narcisistas. No tiene un trastorno de personalidad, simplemente tiene rasgos de personalidad histriónica, de mujer perfeccionista. Añade un rasgo de narcisismo que tiene que ver también con un modelo de educación de personas de élite. El 30 de octubre se conoció el veredicto del jurado, que consideró a los padres culpables del asesinato de Asunta. La decisión del jurado fue tomada por unanimidad, después de 5 días de deliberaciones, incidiendo especialmente en la culpabilidad del padre, contra el que pesaban pruebas menos firmes que contra la madre. La Audiencia Provincial de La Coruña condenó a 18 años de cárcel a cada uno, por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco. Los 2 acusados siempre se declararon inocentes. El 22 de noviembre el Tribunal Supremo también desestimó los recursos de las defensas. Reconoció que no había pruebas de la presencia de Alfonso Basterra en la casa donde presuntamente se produjo el asesinato, pero lo condenó igualmente, ya que participó en plano de igualdad con Rosario Porto e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal. Sin la intervención de Basterra, no hubiera podido ser llevado a cabo el macabro desenlace. Lo relata el propio juez instructor. El Tribunal del Jurado lo que analiza es, oiga, yo no sé dónde está este señor, no lo ha podido acreditar él. En cambio tengo un indicio que es un testigo que lo ve en la calle. No sé dónde está este señor y tengo un indicio de que ese cuerpo, una sola persona no lo puede mover. Yo no sé dónde está este señor y sin embargo no tengo ninguna cámara, después del testigo que lo ve, que le vea ir a casa. Luego yo entiendo que ha subido a... Vale. Lo que dice el tribunal es, oiga, esos mismos datos se pueden interpretar en favor de reo. No sabemos dónde está este señor. Luego, si no lo sabemos, vamos a ponerlo siempre en el más favorable. Y es que pese a que estaba en la calle a las 6:30, que lo ve el testigo, luego se volvió para casa aunque ninguna cámara lo coja. Eso no lo priva de lo que hemos dicho antes, es decir, sigue siendo partícipe de todo un entramado, porque solamente hay un acto final, que es la oclusión o la asfixia, pero hay todos los actos preparatorios que son la provisión de alfidal, la preparación del asesinato, todo ese entramado que no se puede hacer sin 2 personas, entendemos que sigue siendo responsable, por lo tanto es igual de culpable, haya participado o no. Le consideran igual de partícipe, pero declaran que no se ha acreditado hasta las últimas consecuencias, o por lo menos con la certeza absoluta de que hubiera estado ente. Eso es lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En junio del 2017, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite los recursos de amparo solicitados por los acusados. El veredicto no entró a discutir el posible móvil del asesinato, que tampoco pudo aclarar la investigación, lo que ha dado pie a numerosas hipótesis y conjeturas en prensa y redes sociales. La única evidencia sólida es la inestabilidad psicológica de Rosario, con episodios frecuentes de depresión, estrés y ansiedad.
y el desinterés que tenía por seguir cuidando de su hija. En una de esas especulaciones sobre el móvil, se apuntaba que Rosario siempre fue mediocre y nunca pudo igualar profesionalmente a sus padres. Siempre estuvo a su sombra. Sin embargo, Asunta era una niña con altas capacidades e inteligencia, que destacaba en cualquier actividad que hiciera. Cualquier madre normal y sana estaría orgullosa de su hija, pero una madre narcisista como Rosario Porto podría percibir a su hija como una amenaza y sentirse celosa de ella. Otra hipótesis barajada fue el móvil de tipo sexual, después de encontrar presuntamente en el portátil del padre material erótico y pornográfico de mujeres asiáticas. Recuerda la frase que Rosario le dice en el calabozo: tu mente calenturienta nos va a traer muchos problemas. La única forma de saber el motivo era que uno de los dos padres acabara confesando. Personalmente confiaba en que Rosario Porto, aparentemente más débil psicológicamente, acabara contando qué fue lo que le llevó a matar cobardemente a su hija. Pero ésta siempre se mantuvo firme en su inocencia. Se intentó suicidar en varias ocasiones en prisión, a pesar de activarse el protocolo antisuicidios. Al final, Rosario consiguió quitarse la vida el 18 de noviembre del 2020, ahorcándose en una ventana con tela de sábanas. Dejó todo su patrimonio, con valiosas propiedades inmobiliarias, a una amiga de la familia que la visitaba con frecuencia. A Alfonso Basterra no le dejó nada. Hasta aquí un duro episodio, como siempre que la víctima es menor. Posiblemente, como explicaban los expertos, cada uno de los padres tuviera un móvil para asesinar vilmente a su hija, y no tendrían por qué coincidir. Por desgracia, creo que ya nunca llegaremos a conocer qué llevó a sus cerebros a acabar con la vida de un ángel inocente. Sirva este episodio como nuestro pequeño homenaje a la memoria de Asunta Pham Jong. Nada más duro que las personas que tienen que cuidarte y en las que confías ciegamente te arrebaten tu vida. Esperemos aportar este pequeño granito de arena para que nunca se olvide este caso. Como siempre, un placer habértelo relatado. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo muy grande a nuestros miembros del grupo de Telegram. Y por supuesto, muchas gracias a Carmen por su trabajo y apoyo, sin el cual no sería posible este podcast. Te emplazo al primer lunes del mes siguiente, no sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.